noche, espero de que estén muy bien. Hoy es una noche muy especial, es una noche increíble, es una noche donde sé que Dios y el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas. Te invito a que te mantengas conectado a la transmisión, ya que hoy es un capítulo más de la serie que hemos iniciado, ¿verdad? Del por qué seguimos a Jesús. Como he dicho en anteriores veces, hay diferentes motivos, pero creo que es con un solo fin, o sé que es con un mismo motivo, que le amamos porque Él nos amó primero. Y bueno, esta noche ya sin más que decir, tengo el honor, tengo el agrado de tener un invitado muy especial. Es alguien que realmente me ha ayudado en varias cosas de mi vida espiritual. Y para mí es un honor poder presentarlo. Y esta noche me acompaña mi hermano y mi amigo, profeta Esaú Sánchez. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, hijo. Gracias. Bendiciones. Y a cada uno de ustedes que nos está sintonizando, Dios le bendiga. Es un placer estar acá en Jóvenes Empoderados, ¿verdad? Con mi amigo y hermano Edgar. Desde ya les bendigo a cada uno de ustedes y le pido a mi Señor que el día de hoy su presencia pueda estar con ustedes desde cualquier dispositivo de que ustedes nos estén viendo. Muchas gracias, Edgar. Te agradezco mucho por la invitación. Es un placer estar contigo. Así es, gracias hermano. Y sé que es una bendición de Dios, ¿verdad? Que sabemos que en Dios las cosas siempre tienen un propósito, siempre hay un porqué. Y el hecho de que usted esté esta noche aquí, yo sé que también es el propósito de Dios, ¿verdad? Y bueno, para no alargar tanto esto y entrar de lleno, como hemos estado viendo aquí en este programa, hay muchos motivos, como decía anteriormente, del por qué seguimos a Jesús, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros tiene una historia diferente, tiene un testimonio diferente, el por qué o cómo llegamos a Jesús. Entonces, antes de esto, quiero iniciar con esta pregunta prácticamente. El cómo fue su infancia. Muchos, bueno, siempre lo digo, a veces se preguntan, ¿pero qué tiene que ver nuestra infancia, verdad? ¿Por qué? O sea, yo sé que es algo que lo que nos sucede o no nos sucede en nuestra infancia es algo que nos marca también, ¿verdad? Para posteriores años. Entonces, esto tiene mucho que ver también el cómo nos acercamos a Jesús. Pero en este caso, quisiera que usted nos contara cómo fue su infancia, ¿verdad? Si usted quiere a grandes rasgos o si usted quiere contar cosas relevantes, pues también, ¿verdad? Así que lo escuchamos. Ok, muchas gracias. ¿Cómo fue mi infancia? Buena pregunta. Creo yo que mi infancia la dividiría en dos. Así empieza mi historia con el Señor. Te quiero decir que yo nací en un hogar 100% cristiano, ¿verdad? Íbamos directamente a una iglesia y me acuerdo que de los 0 hacia los 7 años fue una infancia muy bonita. Realmente, si yo quería un juguete, mi papá y mi mamá me lo regalaba. Podíamos ir a la iglesia. Mi papá en aquel entonces tocaba en un trío, ¿verdad? Que eran muy famosos los benditos tríos. Sí, exacto. Y gloriosos tríos. Y me acuerdo que tocaba en un trío y mi mamá pues pertenecía a la sociedad de damas y pues constantemente iban. También quiero decirte que a los 8 años tuve la mejor experiencia que pude tener. Yo le decía a alguien que hay veces que los científicos o ahora la generación atea te dice que no existe Dios, y entonces realmente necesitas tener una base, una convicción acerca de que nadie te puede decir que no existe Dios. Y yo le digo a la gente, a mí nadie me puede decir que no existe Dios por lo que me pasó a los 8 años. Yo a los 8 años, pues así a grandes rasgos para no alargar el asunto, tuve un sueño. Bueno, dijo Pablo, no sé si fue sueño, fue visión, estaba despierto, no sé si a ustedes les ha pasado. Pero lo que me sucedió a los 8 años es que yo recibo el llamado de Dios. A mí Dios me habla mientras estoy dormido. Me acuerdo yo que me levanto y un niño de 8 años volteé a ver mi cuerpo y mi cuerpo estaba acostado en mi cama y de pronto escucho la voz y miro una luz. La gente me dice, hermano, ¿cómo es Dios? Yo nunca he visto a Dios, he visto la manifestación de su gloria, porque la Biblia dice que no hay quien lo vea cara a cara y quede vivo, sino que yo me acuerdo que por las hendiduras de la puerta
entraba una luz tan brillante que yo de niño quise verla y me tapé. Y entonces sucede que me hace el llamado de servirle, y pues yo le digo que sí a esa corta edad. Qué bueno. Pero la otra parte de mi vida es que mi papá se empieza a enfriar en la iglesia. Y es que uno no entiende como papá que las decisiones que uno tome van a afectar a tu familia. Así es. Entonces mi papá se empieza a enfriar en la iglesia y de pronto ya no llega, ya no va. Y mi papá empieza a desaparecerse en la casa durante días, empieza a andar con otras mujeres, empieza a descuidar la casa, ya la infancia feliz se vuelve tormentosa. Yo tenía que ver las discusiones de mis papás, peleaban. Mi mamá seguía como una buena cristiana, hincada en la iglesia, pidiéndole a Dios que volviera a mi papá a los caminos. Mi papá no quería absolutamente nada. Y yo me acuerdo que me vuelvo epiléptico. Y el doctor me dice: mire, no sé por qué usted es epiléptico. En aquel entonces, en los años 90, la epilepsia apenas estaba estudiando aquí en Guatemala. Hoy ya tenemos exámenes, resonancias y toda la cuestión, ¿verdad? Sí. Pero en aquel entonces no estaba eso. Y me acuerdo yo de que me vuelvo epiléptico y hasta eso se volvía un problema, porque cada vez que me daba un ataque, mi papá venía, le alegaba a mi mamá, la amenazaba con pegarle. Y yo lo que me ponía a pensar de chiquito, te estoy hablando de 9, 10 años, yo decía: pero si mi papá nunca me da para un Mejoral o para un Panadol o para una pastilla, pues ¿cómo va a exigir que yo esté bien? Y me acuerdo que a los 11 años, que es donde yo digo que termina mi infancia, porque antes pues la infancia duraba un poquito más, les cuento. Sí. Entonces mi papá se va de la casa y eso pega en mi vida como no tenés idea, porque ahí empieza mi historia trágica con Dios. A mí me habían enseñado en la escuela dominical que todo era voluntad de Dios. Yo todavía no entendía, y creo que hay algunos cristianos que todavía no lo entienden, ¿va? Porque exacto, piensan que las cosas malas, dicen: Dios lo mandó, y dice que nada malo viene del Padre. Así es. A veces las cosas malas es la consecuencia de la ausencia en el corazón del hombre. Y me acuerdo que yo, como creí que todo era la voluntad de Dios, yo me acuerdo que yo le empiezo a agarrar un odio, no a mi papá ni a mi mamá, sino que yo le empiezo a agarrar un odio a Dios. Y entonces yo le digo a Dios: bueno, Señor, si yo no te pedí venir bueno, no le decía Señor en ese entonces, le decía: mira, Dios, si yo no te pedí venir a la tierra, ¿por qué me mandaste? Y la segunda que le decía es: si todo pasa por tu voluntad, entonces que mi papá se haya ido, también fue tu voluntad. Así es. Entonces en ese tiempo empezó la escasez, conocí la escasez totalmente, conocí la enfermedad de la epilepsia, conocí que era que la gente que decía amar a Cristo te diera la espalda, ¿verdad? Pequeño empecé a sentir eso y me fui alejando pues de lo que era una vida cristiana. Así fue mi infancia. Bueno, hay muchos puntos que podemos sacar de esto. Hemos escuchado infancias demasiado buenas como la de usted. Hemos escuchado infancias trágicas, de donde, bueno, el último invitado que tuve, le comento, el papá estuvo encarcelado por varios años. O sea, son cosas muy distintas. Pero en este caso que usted nos habla de esto, de que desde pequeño, o más bien nació en una familia cristiana, sabemos que hay dos cosas distintas: el escuchar de Dios, bueno, yo lo tomo así, y el conocer a Dios realmente, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy distintas. Ya que usted nos contó esta parte de cómo fue su infancia, más alguien, yo sé que se ha identificado y dice: sí, yo también viví eso, yo también estuve con mis papás, yo también disfruté un tiempo con mis papás, pero llegó ese momento donde todo pues tuvo un antes y un después, ¿verdad? Pero en ese tiempo que usted tuvo esa infancia bonita, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó de Dios? Que usted se recuerde y diga: yo me acuerdo que esa vez yo escuché de Dios. ¿Cuándo recuerda que fue esa vez? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante. ¿Cuándo escuché la primera vez de Dios? Cuando yo tenía memoria, ¿verdad? Exacto. Fíjate que la verdad que mi primera interacción en la iglesia de mis papás fue a los 7 años.
Y me acuerdo que me contaron la historia de José el Soñador. Y por eso es que yo le digo a los maestros de escuela dominical, ¿verdad? Les digo yo, o a los de Y-Kids, o a los del área de niños, ¿verdad? Ajá, como le quieran llamar, yo les digo que ellos no saben el trabajo que están haciendo. Porque yo me recuerdo que me escuchaban las historias y me encantaban a mí las historias de la Biblia. Y ponían concursos de aprenderse versículos y a mí me fascinaba eso. Sí. Y así fue como empecé a oír de Dios. Cuando Dios me hace el llamado, fíjate que genero una inteligencia interesante, decían mis maestros de escuela dominical, porque me acuerdo que a los 8 años yo le hago la pregunta a una maestra de escuela dominical. Ella estaba enseñando creo que estaba hablando sobre la cruz. Y entonces yo le digo, mire, señor Pati, todavía me acuerdo de su nombre. Mira qué tanto tuvo que marcar mi vida una maestra de escuela dominical. Así es. Y le digo, mire, señor Pati, le digo, explíqueme Apocalipsis 18. ¿Verdad? Le digo, una mujer va a estar iluminada en el cielo. Le digo, y yo le hago una pregunta y ella se me queda viendo así. Pero yo pienso que la maestra de escuela dominical había dicho, este niño, ¿de dónde se lo sacó? Exacto. Pero fíjate que lo importante fue que no se inmutó, sino que me jaló por aparte, me explicó, yo le seguía haciendo preguntas, me siguió explicando, y me acuerdo que ella fue la primera persona que me dijo, tú tienes algo especial de Dios. Y me fue a dejar con mi mamá y le dijo, mire, así como hay niños genios matemáticos, así como hay niños genios para las artes, así también hay niños que son genios para lo espiritual. Entonces le dijo, cuídelo. Y mira, esa palabra, imagínate, ya tengo 38 años de edad y todavía me recuerdo de esa palabra que me dio esa maestra, ¿verdad? Ahí fue cuando escuché de Dios. Y realmente es interesante lo que usted dice. Para serlo honesto, yo no lo había visto de esta manera, de personas que tienen una cierta inteligencia para cosas específicas. Y déjenme decirles de que yo realmente el tiempo que lo conozco, no sé, hace unos 4 años quizá, ¿verdad? Más o menos unos 4 años. Les comentaba, o sea, no es solo porque él está aquí, solo porque él me está viendo, solo porque él me está escuchando, sino que realmente él ha marcado mi vida en muchas veces. Y yo he visto el carácter de Dios en algunas maneras a través de usted. Entonces realmente a lo que voy es de que es importante realmente con quien nosotros tenemos contacto cuando somos pequeños, ¿verdad? Y las cosas que las personas nos dicen realmente nos marcan. Entonces por eso es importante también esta transición de la infancia. Y ustedes que nos están viendo que son padres, cuiden mucho a sus hijos, porque así como dice aquí mi hermano, realmente es muy importante las palabras que nos dicen las personas, las palabras que nos dicen nuestros papás. Y es bueno escuchar eso desde pequeño, ¿verdad? Usted comenzó a escuchar de Dios y bueno, en su momento pues hacerle caso, ¿verdad? Pero cuando nosotros escuchamos, vamos aprendiendo de Dios. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue que usted conoció a Dios? O tal vez, por decirlo así, ¿cuándo fue que tuvo un encuentro cercano con Él, con su espíritu? Perfecto. Creo que la pregunta es ¿cuándo tenemos el encuentro con Dios? Porque el nacer en un hogar cristiano e ir a la iglesia no te hace cristiano. Así es, definitivamente. Lo que te hace cristiano es cuando tú confiesas al Señor Jesús y cuando vives de acuerdo a sus normas, porque la palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo, ¿verdad? O parecido a Cristo. Así es. Que es cuando los de Antioquía miran a los cristianos y dicen, estos son iguales a Cristo, entonces le llaman cristianos, ¿verdad? Así es. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo tuvo el encuentro con el Señor? Bueno, como ya te conté mi infancia, me fui a perder 10 años al mundo, pero bien perdidos, tú conoces mi testimonio. Me fui a perder en unas inmundicias y oscuridades por el hecho de que quiero que me pongan atención en esto. ¿Se han dado cuenta cómo nuestra sociedad realza el amor de una madre y deja a un lado el amor de un padre? Pero se dan cuenta que en la Biblia el amor más nato
Dios lo toma desde un padre a su hijo. Entonces nuestra sociedad realmente ha sufrido mucho cuando falta paternidad en la vida de los jóvenes y de los niños, que cuando nos dicen que Dios va a ser nuestro padre, tenemos una catarsis, le digo, una herida abierta, porque realmente no entendemos cómo es el amor de un padre. A mí me abandona mi papá y yo después de que fui cristiano, ahorita te voy a contestar la pregunta, me decían que Dios era mi padre y yo decía, bueno, si mi papá me abandonó, en cualquier momento me abandona Dios. Sí. O sea, esa era la manera en la que yo conocí a un padre. Pero el día que yo lo conocí a él, el día que tuve el encuentro, yo estaba muy mal. Llegué a una iglesia, lo voy a decir así, llegué a una iglesia poseído. Llegué a una iglesia quebrado. Yo quería amor. Yo quería sentir ese abrazo que no había sentido en mi niñez ni en mi adolescencia. Y me acuerdo que una persona, el pastor que estaba en esa iglesia, me dice: mira, o peleas o te vas igual. Y entonces yo me acuerdo que le dije: yo no me voy igual, yo necesito que Él se acuerde de mí. Me acuerdo que yo en ese momento caí de rodillas y le dije: Señor, aquí estoy. Sabes que hice esto, sabes que hice aquello, sabes que tú me hablaste cuando era niño, sabes todo lo que soy, y hoy te pido que entres a mi corazón. Y esa fue la oración más sencilla que he hecho. Te soy bien honesto, la oración más sencilla y sincera. Bueno, todas las oraciones son sinceras, pero esa se lleva las palmas en ese momento. Y me acuerdo que yo sentí paz y sentí que alguien me abrazaba literalmente. Y yo tuve el encuentro, y esto es bien interesante. Fíjate que mi papá me abandona un 21 de julio. Y el día que yo conozco al Señor, lo conozco un 21 de julio. Entonces yo le pregunto al Señor: ¿por qué? Porque el mismo día que perdí a mi padre físico, ese mismo día también conocí a mi Padre celestial. Bueno. ¿Verdad? Qué bueno. Entonces, para contestarte, yo lo conocí a los 21 años aproximadamente. Tenía 20 años. Sí, pues exactamente 10 años después, como usted decía, ¿verdad? Y siempre pasa esto, ya sea de que hayas nacido en un hogar cristiano, no hayas nacido en un hogar cristiano, siempre tendemos a tocar fondo, le digo yo, ¿verdad? Y eso es lo que realmente queremos transmitirte para que evites eso. No es necesario tocar fondo para conocer a Jesús, no es necesario tocar fondo para aceptar a Dios como tu Padre, sino que Él está dispuesto ahí para aceptarte en cualquier momento. Y de los que han venido, te puedo decir, las personas que han acercado aquí, siempre tienen eso de que tocan fondo y después conocemos a Jesús, porque eso me pasó a mí también. Hubo un tiempo donde yo me perdí, hubo un tiempo donde yo pues hice lo que quise, ¿verdad? Y todo, pero llegó un momento donde yo también ya no quería nada del mundo. O sea, yo decía: no, yo sé que aquí yo no tengo nada, aquí no me llena nada. Y bien lo decía usted, el amor de un padre realmente es relevante en la vida de una persona, de un niño, de una niña. Entonces en ese momento yo buscaba ese tipo de amor también. Pero cuando viene Dios y tú realmente le aceptas, Él se muestra tal y como es, que Él es amor, ¿verdad? Él es amor, y eso es todo lo que nosotros necesitamos en esta vida. Necesitamos el amor, y con el amor del Padre realmente lo tenemos todo. Así que quiero decirte que no esperes a tocar fondo, no esperes a que te encuentres en un momento difícil para poder acercarte al Padre. Y bueno, entonces usted lo conoció en esa fecha, ¿verdad? Usted lo aceptó y todo. Ahora viene esta pregunta a mi mente, y creo que es algo que a todos nos sucede.
cuando nosotros aceptamos a Jesús, sentimos como que todo empeora, porque siento que yo estoy mejor en esto, pero como que hay veces que se me vienen cosas más difíciles y cositas así. Entonces no sé si usted lo vivió así o quizá no, pero si lo vivió, quiero que nos cuente cómo fue esa transición. O sea, tal vez yo sé que tampoco usted ya no tenga ningún problema, ninguna adversidad, pero con tal de animar a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Se puede decir que es normal esto que sucede, pero usted ¿cómo pasó ese momento o esa transición? Yo supongo de que hubo momentos donde quiso regresar, o no sé, o su decisión fue así directa, se podría decir. No sé si tuvo ese... Sí, mira, alguien me dijo una vez, usted es un bicho raro, hermano, me dijeron. Porque le pasan diferentes cosas que no le ha pasado a la gente. Tal vez fue por el mundo. Quiero poner en contexto esto, pero cuando tú sales de un mundo como en el que yo vivía, que tiene que ver con satanismo, brujería y hechicería, uno ya no puede volver atrás, porque realmente yo le decía a alguien, si uno vuelve atrás en ese mundo, uno sale pues con 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Y entonces fue tanto el cambio, fue tanta la convicción que tuve, que realmente no se me vino a la mente volver atrás. Ahora, problemas para que tuve que enfrentar, un montón. Te cuento, uno de los primeros problemas que tuve fue mi familia. Mi familia, cuando mi papá se va, mi hermano también deja de ir a la iglesia y mi mamá sigue pidiéndole al Señor, y mi mamá empieza también a alejarse de la iglesia, a pesar de ser cristiana de nombre, pero no iba a la iglesia, ¿verdad? Y a pesar de orar por nosotros, no iba a la iglesia, pero no iba a la iglesia por una travesura que yo había hecho. Entonces, cuando yo llegué a Cristo, te imaginarás que lo primero que me dijeron es: vos vas a volver a la iglesia. Y entonces yo le dije: sí, yo voy a volver. Y me acuerdo que mi hermano, te quiero contar esto, yo soy el más pequeño de dos, o sea, mi hermano el más grande. Y entonces yo ponía mis discos. Yo sé que ustedes, ¿y eso qué es, hermano? ¿Verdad? Pero en ese entonces no estaba ni el YouTube, ni el Facebook, ni el MP3, muchachos, no había nada, ¿verdad? Nada. Ni los iPod ni siquiera pensaban en existir. Creo que Steve Jobs todavía estaba en el vientre por ahí, ¿verdad? Pero no, ya estaba creando, ¿verdad? Pero me acuerdo que uno tenía sus discos, ¿verdad? Y los ponía. Y a mi hermano le gustaba mucho la música rock, ¿verdad? Y a mí también. Sí, de hecho, antes de yo llegar a Cristo me gustaba mucho. Y luego yo tuve que tirar todos mis discos. Pero sucedía que en la casa yo ponía un disco cristiano, digamos, Marcos Barrientos, ¿verdad? Sí. Y llegaba mi hermano, y cuando lo escuchaba, aquel sacaba el disco y lo quebraba, o me lo tiraba, ¿verdad? Sí. Y entonces yo tuve que bajar la cabeza. Y yo lo que entendía era que no le podía decir las cosas a él, sino que tenía que tener paciencia, así como Dios me la tuvo a mí. Exacto. Y solo orar, y orar, y orar, y orar, y orar. Al medio año que yo estaba en la iglesia, llegó mi mamá. Pero lo interesante fue que llegó mi mamá a otra iglesia, no a la que yo estaba. Pero yo la acompañé y la voy a dejar allá. Y luego me acuerdo que tantos discos que mi hermano me tiraba, sucede que un día yo estaba haciéndole un servicio a su carro, y en su carro tenía un disco de Alex Campos. Bien me acuerdo que era Alex Campos. Acaba de salir la de Me robaste el corazón. Un clásico. Clásico, cabal, ¿verdad? Y me acuerdo que eso estaba sonando cuando llegó él, y yo le digo: mira, ya ahorita lo voy a quitar. Y entonces él me dice: ¿sabes qué? Déjalo ahí. Y yo me quedé así como que, ¿ya qué le pasó, verdad? Y al otro día que nos fuimos al trabajo, se fue escuchándolo y me dijo: préstame el disco. Y cuando regresó llorando, y esa noche va a la iglesia y acepta a Cristo. Qué bueno. Ahora, qué bueno. En la economía obviamente fue bastante duro. Yo venía acostumbrado de estar en una situación mejor. Y cuando vine a Cristo, pues todo lo que el enemigo me había
por así decirlo, trataba de dar, se desapareció. Y entonces tuve que aprender a vivir por fe, o sea, con la fe que el Señor iba a proveer. Fue duro, pero la verdad es que yo estaba muy, muy gozoso de haber encontrado a Dios como mi Padre. Así es, qué bueno, qué bueno. Y realmente no hay cómo expresar también la gratitud que uno siente en ese momento, ¿verdad? Porque es un momento único, es un momento que uno realmente no olvida. Y bueno, yo creo que con todo lo que hemos platicado ya nos dio un montón de razones, un montón de motivos, pero algo en específico o algo en concreto sería la siguiente pregunta, que es la pregunta que se basa en esta serie, ¿verdad? En este programa. Entonces la pregunta ahora sería: ¿por qué sigue a Jesús? Me han hecho esa pregunta varias veces y siempre respondo lo mismo. Yo sigo a Jesús por convicción, no por emoción. Ahora, así es. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia, hermano? Cuando yo vine a Cristo, yo le digo a la gente, les quiero contar algo a ustedes, por favor, televidentes, internautas, déjenme este tiempecito. Me acuerdo yo que nosotros tuvimos varios perros en la casa, pero nunca se nos lograban de cachorros, los teníamos que comprar ya grandes porque éramos muy mal criando perros. Y sucede que una vez le regalan a mi mamá un perro, una perra, y entonces mi mamá dice, tírenla al patio, ahí se tiene que lograr, y si se logra, bueno, y si no, pues no, ¿verdad? Ya cualquier protector de animales la demanda ahorita, ¿verdad? Pero en ese momento ella dijo, ya me cansé de que no se logren, y a esa que se le abandonó, se logró, es la única, es el único cachorro, la única cachorra que me acuerdo yo que se logró. Entonces, cuando yo digo por qué sigo a Jesús, yo digo, yo soy el perrito que dejaron abandonado ahí en el patio y se logró. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando yo me vuelvo cristiano, a mí nadie me discipuló, nadie me dijo cuál era el paso a seguir, nadie me dijo que en medio de la vida cristiana iba a tener batallas. Así es. Pero lo que sí yo entendía era que había una convicción en mí de lo que dice Juan 6:68. Dice: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice otra versión: solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, desde el momento en que yo me convertí al Señor, mira, yo seguía adelante. Seguía adelante y nunca esperé que me dieran las gracias. Nunca esperé que el pastor me fuera a visitar a la casa. Nunca esperé que el presidente de jóvenes me llegara a traer y me rogara y me dijera: mira, ya hay pizza, vamos a comer, pero primero me escuchas. No, sino que yo le dije al Señor: Señor, has hecho tanto por mí que yo voy a gastar mi vida en ti. Y para los jóvenes que nos están viendo, les quiero decir algo: gástense para Cristo, y en la juventud con más fuerzas, porque directamente yo empecé muy tarde, 21 años, pero yo te aseguro que empecé muy tarde. Yo hubiera querido empezar a los 15, a los 14, a los 13. Ahora, ¿por qué digo yo que es por convicción? Porque ahora tenemos el problema de que muchos cristianos lo siguen por emoción. Así es. Hay cristianos que dicen: es que yo no lo siento, yo no lo miro, yo no lo escucho, yo no lo palpo. Pero ahí estás hablando de sentimientos, los 5 sentidos: oler, gustar, ver, oír y palpar. Pero aunque yo no lo sienta, yo sé que Dios está aquí, aunque lo estoy sintiendo. Aunque yo no lo mire, yo sé que Dios va conmigo hasta donde yo voy. Yo ya no me muevo por emoción, sino que me muevo por convicción. Entonces, no importa si tengo que entregar mi vida por Él, yo lo voy a hacer, no porque lo sienta,
sino porque es mi responsabilidad como cristiano parecerme a Cristo. Así es. Y tanto que Él nos ha dado, que cómo entonces nosotros podemos decirle a Dios: hoy no siento en seguirte, hoy tiro la toalla, hoy dejo esto, hoy dejo aquello. Y ese es un problema que muchos cristianos tienen el día de hoy, porque, ¿sabes? Viven un evangelio humanista. ¿Y qué es el evangelio humanista? El evangelio humanista es el que pone al centro de la relación al hombre. Y si tú tienes salud, Dios está contigo. Y si estás prosperado, Dios está contigo. Y si te fue bien en el noviazgo, Dios está contigo. Y si tienes para comer, Dios está contigo. Pero el verdadero evangelio bíblico no es el hombre en medio, es Dios en medio. Así es. Entonces, aunque yo esté sano, Dios está conmigo. Pero si estoy enfermo, Dios está conmigo. Si estoy prosperado, Dios está conmigo. Y si estoy escaso, Dios está conmigo. Si me va bien, Dios está conmigo. Y si he pasado por el valle de sombra y de muerte, Dios está conmigo. Entonces, yo sigo a Jesús por convicción, y eso te da una convicción total, que voy a decir esto: que aun cuando cometes errores, no te vas del evangelio. Así es. Sino que entiendes aquel pasaje que dice: si alguien pecó, abogado tiene para con el Padre. Amén.